Gustavo Alegret. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Esas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy que vamos a compartir miércoles con quienes ya nos acompañan en este estudio aquí en la capital estadounidense, en NTN 24, con Paulina Chávez. Paulina es mexicana, es analista político. Paulina, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Es un gusto, gracias. Y con Rafael Bernal. Rafael es periodista, es mexicano y trabaja en el periódico electrónico de información especializada en cuestiones políticas de la capital estadounidense, The Hill. Gracias por estar con nosotros, Rafa. Buenos días. Bienvenido. Empezamos con esas declaraciones que se conocían hace minutos. La crisis en Chile continúa dando nuevos capítulos. Hace escasos minutos, como decimos, el presidente Piñera, Sebastián Piñera, dada la situación del país y por la crisis, sin muchos más detalles, ha anunciado la suspensión de dos importantes cumbres internacionales que se tenían que producir o llevar a cabo en el país suramericano. Se trata de las cumbres de la Alianza Asia-Pacífico de Cooperación Económica, la APEC, que tenía que llevarse a cabo el 16 y 17 de noviembre, en un par de semanas, y también la COP25, que es esa conferencia sobre medio ambiente que organiza Naciones Unidas y que estaba prevista del 2 al 13 de diciembre. Las declaraciones de Piñera no han entrado en muchos detalles, pero a buen entendedor pocas palabras bastan. Y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile. Ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la PEC como para la COP. Pero como presidente de todos los chilenos, tengo siempre que poner los problemas, los intereses de los chilenos, sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas, primeros en la fila. Las palabras de Piñera, un rostro compungido por esa decisión que sin duda tiene efectos en la imagen de Chile. Paulina, ¿una decisión acertada para evitar más confrontación o una decisión que en el fondo supone una bajada de pantalones de Piñera frente a la violencia? Bueno, yo creo que tendremos que esperar un poco para ver esta decisión a la luz del tiempo y ya conocer un poco más de los detalles. Lo que sí creo que es evidente es que tras todas las demostraciones que hemos visto en los últimos días, estas manifestaciones, esta, digamos, situación que se vive con las protestas en Chile, evidentemente las capacidades de las autoridades, de la policía, del gobierno, pues están un poco al límite, y eso definitivamente yo creo que es lo que se toma en consideración al momento de anunciar esta cancelación de estos dos eventos importantísimos en el escenario internacional. Sin lugar a duda afecta la imagen de Chile, que se ha venido deteriorando rápidamente en estas últimas semanas. Tradicionalmente, pues toda la percepción de este país sudamericano era de un país estable, de un país próspero, de un país culto, relativamente bien acomodado, en fin, en el que no se generaba mayor problemática. El ejemplo, digamos, de la región era una referencia obligada siempre que se habla de América Latina, pero sí desafortunadamente atraviesa este momento de tensión, de protestas, que ahora vemos que tienen un impacto que todavía trasciende al escenario internacional. Definitivamente un Sebastián Piñera muy disminuido, muy debilitado, en el que evidentemente se está exponiendo que no han logrado generar o transmitir la confianza al pueblo chileno para, digamos, dar vuelta a la página o empezar una fase de más de conciliación, digamos. Pues a la luz de los últimos 2 meses no sorprende, o sea, porque sí hemos visto una crisis grave en Chile, pero a la luz, como bien decía Paulina, a la luz de los últimos 10, 15, 20 años, ha sido 25 años, sorprende muchísimo que Chile sea el país que esté en crisis y tenga que cancelar uno de estos eventos. Estos dos eventos no es casualidad que los pusieron en Chile, porque Chile se organizan estos eventos generalmente con un año de anticipación, son anuales, y se escoge con bastante anticipación y se toma mucho en cuenta la situación política de un país, porque no quieren
No quieren tener la cumbre de la APEC en medio de protestas. Ese tipo de cosas ha sucedido. Recuerdo los antiglobalistas en Seattle hace 15 años. Entonces se escogió y Chile cambió completamente y el continente entero ha cambiado completamente en los últimos 2 meses y es muestra de una inestabilidad que Piñera mismo sabe que no puede controlar a corto plazo porque está cancelando eventos que se van a dar en noviembre y en diciembre. Entonces él sabe que, suponiendo que se acaben las protestas, sabe que en diciembre no va a estar el país en una condición de estabilidad política, no es un momento para salir a celebrar, a recibir gente con alfombra roja y situaciones por ese estilo. Simplemente no se va a ver bien y ese es el mejor de los casos. ¿Qué escenarios se plantean para estas cumbres? La de COP25 tiene más tiempo para poder reubicarse, pero una cumbre internacional como la de Asia-Pacífico, a 2 semanas de su cancelación, es más probable que o no se haga o sea reubicada en otras latitudes. Lo digo porque Reuters daba una exclusiva hace unas horas diciendo que el acuerdo comercial de Estados Unidos y China, saben ustedes ese acuerdo que viene derivado de la guerra comercial, de la imposición de aranceles por parte de primero la administración estadounidense y luego esos aranceles recíprocos. Podría estar listo, dice Reuters, para ser firmado en esa cumbre de la APEC que se acaba de cancelar o como mínimo que no se va a realizar en Chile. Bueno, lo primero son las distancias. O sea, la cumbre del APEC, estás hablando gente que viene desde Canberra hasta de Indonesia, propio Chile, o sea, todo alrededor del Pacífico. O sea, son unas distancias grandes y es una logística fuerte para mover jefes de Estado, jefes de gobierno, gabinetes enteros. Entonces, realmente esto sale costoso para todos los miembros de la APEC. No solo eso, se ve mal y fortalece un poco la posición de China. Entonces, para los chinos, cualquier cosa que... ¿Por qué beneficia a China? ¿Frente a qué? ¿Frente a Estados Unidos? Frente al resto de la cuenca del Pacífico, digamos. La cuenca del Pacífico siempre el competidor ha sido China y Estados Unidos ha sido como el jefe de todos los demás. Bueno, el cirquero, digamos, por ponerlo de cierta manera. El primer golpe fuerte fue cuando el acuerdo transpacífico se cayó, cuando Trump lo canceló en 2017, me parece. Y ahora este tipo, entre menos fortaleza haya en unidad entre todos los países que rodean a China del lado del Pacífico, más China se beneficia, sobre todo porque países como Vietnam, Indonesia, Malasia, todos esos países cuentan mucho con el apoyo del comercio transpacífico para poderle hacer frente al gigante de la región. Bueno, yo creo que también esta cancelación de manera inesperada también beneficia, yo creo que a Estados Unidos. Habíamos empezado a ver o a recibir estos reportes en las últimas horas en las cuales se hablaba de que no necesariamente estaría listo este acuerdo para ser firmado en la cumbre de la APEC. Yo creo que siguen habiendo estas discrepancias, por supuesto, sobre los detalles de un acuerdo económico de esta envergadura, pero sobre todo yo creo que por la presión, o lo que había trascendido más bien, era la presión del presidente Trump a los chinos para que se comprometieran a comprar una mayor cantidad de productos agrícolas. Entonces creo que hay una diferencia importante en las posiciones y creo que de alguna forma pues esto les da un poco más de tiempo para que salven la cara de haber tenido que llegar a esta cumbre dentro de las próximas 2 semanas y decir, la realidad es que no tenemos un acuerdo listo para ser firmado, con lo que conllevaría con el impacto en los mercados, con la incertidumbre que eso siempre generaría. Creo que de alguna forma les da un poco más de tiempo, que supongo que lo utilizarán para tratar de zanjar estas diferencias que todavía son muy visibles y en aspectos sobre todo muy importantes, muy trascendentales, que nos hablan de que no necesariamente están ahí ya listos para asignar el acuerdo. Sin lugar a duda, Donald Trump necesita ese acuerdo, probablemente mucho más que China, ¿o no? Yo creo que lo necesitan los dos, pero sí, claro, en el contexto de la próxima reelección del presidente Trump, o bueno, de la campaña para la reelección del presidente Trump, él precisamente va a construir, además de los ataques a los demócratas, en la economía fuerte que actualmente se tiene en Estados Unidos, y para eso es fundamental que la guerra comercial con China y un acuerdo con la segunda economía más grande del mundo esté pues prácticamente ya arreglado, porque sí, definitivamente los impactos que podrían tener
serán sin lugar a duda visibles y medibles, sobre todo en un contexto de elección presidencial del próximo año. China, por supuesto, que también lo necesita, porque bueno, son las dos principales economías del país, pero sin lugar a duda creo que el presidente Trump tiene esta presión, porque además, en lo que mencionaban los analistas económicos recientemente, puede entrar Estados Unidos en una recesión, puede empezar a haber impactos directos para los consumidores estadounidenses, y eso sí se reflejaría en el sentido de su voto. Así que creo que el presidente Trump está un poco más necesitado de este acuerdo. Es un concepto interesante que básicamente les aplaza la fecha límite. Si no llegan al acuerdo y se hubiera dado esta cumbre de la PEC y llegan con las manos vacías, efectivamente sí va a haber mal Trump y sí va a haber mal Estados Unidos. Entonces ahí estoy completamente de acuerdo. Y el lado político es muy importante. Trump está mucho más ligado políticamente a los resultados económicos de lo que Xi Jinping, simplemente por la estructura, porque Xi Jinping es presidente de por vida. En teoría, según la Constitución china, él puede hacer lo que se le dé, como decimos elegantemente en México, la reverenda gana. Trump no puede hacer eso, aunque a veces parece que sí. Aunque a veces que parece que lo haga. Parece, pero sí tiene la limitación institucional de que ahí viene la elección. Y cualquier mala señal económica es lo que más lo puede debilitar, y más aún cuando es una mala señal económica para los granjeros del centro del país. 7:41 de la mañana en Los Ángeles, en la costa oeste de Estados Unidos. California continúa batallando contra el fuego, un fuego que viene avivado por las imprudencias, pero fundamentalmente por las fuertes rachas de viento. Amenaza a estructuras, como dicen la palabra técnica, que quiere decir fundamentalmente, además de viviendas, pueden ser establecimientos comerciales, hangares, todo aquello que es construido por el hombre y que alberga algún tipo de infraestructura, sea una vivienda o un comercio. Hay algunos datos: 3.000 personas sin electricidad, más de 30.000 hectáreas ya han sido arrasadas, 180.000 evacuados y 30.800, como decíamos, hectáreas que se han doblado en los últimos días. El trabajo constante de los bomberos para hacer frente a estos incendios y las altas temperaturas que contribuyen también, a pesar de la época del año, que podría ser ya de entrada al otoño-invierno, pero que el calor continúa afectando a una maleza y a unos bosques muy resecos por un invierno duro, hay un verano duro, y que por lo tanto contribuyen a que con el viento ese fuego sea incontrolable. Rafa. Parece ser, casi todo el mundo está de acuerdo, bueno, todo el mundo que cree que el calentamiento global es un fenómeno producido por acciones humanas, parece estar de acuerdo que la situación de California y los incendios forestales y de malezas anuales son causados por el calentamiento global. Y hay algo interesante: generalmente puede llegar a caer mal cuando le empiezan a decir uno, es que la casa de tal famoso y tuvieron que evacuar a este famoso, y los ricos, y porque estamos hablando de ricos y famosos, y no cuando hay 300.000 evacuados, pues es una nota al pie de página. En este caso me parece interesante porque se habla de lo democrático que son los efectos del calentamiento global. Tanto famosos como desconocidos, como gente sin casa, muchos sin casa en California se han tenido que meter a las ciudades para no estar en las malezas que se están incendiando. O sea, esto está afectando a todo mundo, todo el espectro socioeconómico, sin distinción de clase, raza, género, nada. Y me parece un mensaje interesante e importante que está empezando a tener resonancia sobre gente que ve deportes, por ejemplo, gente que juega fútbol americano. Jugadores muy famosos de fútbol americano han tenido que abandonar sus casas, o sus casas han tenido apagones. LeBron James y Arnold Schwarzenegger, el actor y ex gobernador de California, se han visto afectados. Se han visto afectados. O sea, mucha gente conocida se ve afectada, y creo que eso ayuda a llevar el mensaje de es un riesgo que nos puede impactar a todos a diferentes... sí, los efectos del cambio climático no distinguen en función de la chequera. ¿no? Sí, les da igual. Sí, totalmente de acuerdo. Era lo que yo revisaba en las notas que he estado leyendo sobre esta situación tan terrible que se vive en California. Efectivamente, no hay distingos entre clases sociales, entre nivel de fama
o profesión, está afectando a todos por igual, y creo que ese ha sido uno de los principales argumentos de aquellos activistas que defienden muy apasionadamente la urgencia de tomar medidas concretas respecto al cambio climático. Es un tema que ante otros problemas que enfrenta la humanidad nos hace ver cómo hay este gran nivel de vulnerabilidad, de impotencia ante lo que la naturaleza está decidiendo hacer, ni todo el dinero del mundo. Yo precisamente ayer leía una nota en la cual uno de estos multimillonarios evacuados de California no podía encontrar un hotel a donde llevar a sus hijos, en donde buscar asilo, digamos, ante la necesidad de haber evacuado su gran mansión y de haber dejado atrás todas sus pertenencias, ¿no? Entonces creo que independientemente de eso, independientemente de otros desafíos globales que se enfrentan en este momento, el cambio climático es uno de los que nos hacen ver lo vulnerables que somos ante la naturaleza, ante estos desastres naturales, y lo mal preparados que estamos, porque precisamente ahora el componente esencial que está agravando la situación en California es este tema de los vientos, o sea, estos vientos atípicos que están pues prácticamente anulando los esfuerzos de los bomberos y de todos los rescatistas en la zona, y cual no hay ningún tipo de control, ¿no? Entonces creo que sí será uno de esos argumentos que le ponen a la discusión sobre la inminencia de los efectos del cambio climático y sobre la necesidad de tomar medidas globales de mayor impacto, de mayor profundidad ante lo que puede generarse en los próximos años o deteriorarse constantemente en la situación que estamos viviendo. Y existe el riesgo de que si esto se repite cada año y se vuelve, digamos, esa época de incendios, lo cual suena terrible, pero que ese riesgo, ¿quiénes van a ser los primeros que se van a poder ir? La gente que tiene los bienes y los medios para poder decidir vivir en otro lugar, para poder, no sé si se pueda construir una casa a prueba de fuego, no soy arquitecto ni ingeniero ni mucho menos, pero la gente que tenga los medios para, de su propia bolsa, meter medios preventivos. Aquí el estado de California está teniendo algo de cuidado y algo hizo referencia el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, de proteger primero a los menos protegidos, porque el riesgo se puede crear una devolución económica en California que mucho trabajo le ha costado regresar a tener una economía pujante después de que hace 15, 20 años cayó completamente la economía. Entonces, esto puede tener efectos de largo plazo, puede cambiar completamente la demográfica del estado más grande de Estados Unidos. Entonces, es algo que realmente sí tienen que tener mucho cuidado en cómo responden. Esto es Club de Prensa. Vamos a la pausa. Al volver tomaremos la referencia de un dato que nos ha llamado la atención, y es el número de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos. Ha aumentado un 88% en el último año fiscal. Ya regresamos. 10:53 de la mañana en Washington. El responsable de la protección fronteriza y aduanas, el señor Mark Morgan, ha vuelto a dar cifras a los medios de comunicación de su trabajo en la frontera. Es en referencia a cómo lidia Estados Unidos con la inmigración que le llega. Los datos que han hecho públicos los funcionarios estadounidenses revelan que en el año fiscal, el último año fiscal que se ha terminado, que va del 1 de octubre al 30 de septiembre, se detuvieron o rechazaron, en el mismo paquete, el ingreso al país 970.000 personas, casi 1 millón de personas. Dice la autoridad fronteriza que esto representa un aumento del 88% respecto al anterior año fiscal. Rafa, ¿qué nos dicen los datos y cómo los desglosamos? Hay varios factores. El desglose es lo importante. Son 126.000 inadmisibles. Gente que llegó a la frontera con visas y dentro de los 970.000. Dentro de esos 970.000. Tiene 126.000 que se presentaron de alguna manera en un puerto fronterizo y el oficial fronterizo le dijo, tú no entras por cualquier razón. Y hay también el sistema de protocolo, el protocolo de protección de migrantes, gente que devuelven a México, hace más confusa todavía esa cifra, pero no nos vamos a meter en eso. 851.000 detenidos. Entonces ahora Mark Morgan sale a decir, casi llegamos al millón. Esa cifra, sabíamos que casi iba a llegar al millón más o menos en agosto. De finales de verano hacia principios de octubre, estos números fueron cayendo
En parte sí por el trabajo de la patrulla fronteriza, en parte por razones cíclicas en Centroamérica y en gran parte por el trabajo que fue obligado a hacer el gobierno mexicano. Por el acuerdo al que llegó el presidente Trump con el presidente López Obrador para detener los aranceles. Entonces, estos números ya los sabíamos antes. El 8 de octubre, como el 8 de cada mes, salieron las cifras de septiembre, lo cual pues ya llenaba todo el año fiscal. Entonces las supimos el 8 de octubre. 2 semanas después volvieron a salir a decir, miren qué buen trabajo hicimos porque no llegamos al millón. Una semana después salen otra vez a decir, miren, casi llegamos al millón. Han anunciado estas cifras una y otra y otra y otra vez, simplemente porque no tienen otros números para hablar sobre el tema fronterizo, que si bien sí llegó a un punto de ser una crisis grave a mediados de este año, la narrativa de que sigue siendo una crisis, de que es una crisis persistente, simplemente no tiene pies en este momento. Yo creo que es muy importante que se haga este desglose porque efectivamente, lejos de revelar lo que en una primera instancia se podría entender que es este refuerzo del discurso de la administración de decir, vean cómo tenemos esta crisis, vean cómo estamos en medio de esta invasión que en algún momento fue lo que dijo el presidente Trump, creo que reflejan sobre todo que las medidas para endurecer todos los controles migratorios y para tratar de que las personas no migren hacia Estados Unidos no están funcionando. O sea, creo que eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Número uno, las personas no van a dejar de migrar. O sea, todas aquellas políticas que estén destinadas para que la gente deje de migrar no van a tener éxito. Entonces creo que la administración tendría, tanto de Estados Unidos como de México, que ha seguido un poco este modelo, tendría que tener eso en consideración y tendrían que más bien apostar por medidas más sostenibles. Efectivamente, este número de aprehensiones se le puede acreditar a la labor que está haciendo el gobierno de México después de ese acuerdo tan desafortunado al que llegó con la administración Trump después de esta amenaza de imponerle aranceles, pero la realidad es que no son medidas sostenibles. Tenemos a la Guardia Nacional prácticamente enfocada a la detención de los migrantes cuando la situación de seguridad en México se está deteriorando gravemente y rápidamente. Entonces, es algo que no se va a poder sostener, no va a poder seguir en el largo plazo. Lo mismo los acuerdos que se han llegado con Centroamérica y lo mismo la forma en la que se están realizando la revisión de los expedientes, la revisión de cada uno de los casos en la frontera. Creo que tendrían que tomarse otras medidas más de fondo que atacaran, digamos que las causas estructurales del problema, tener un sistema migratorio mucho más ágil, mucho más eficiente, mucho más transparente y también apostarle a la cooperación regional para que se anulen o para que se minimicen las causas por las cuales las personas salen de sus países, que se generen oportunidades de desarrollo, que se genere crecimiento económico y eso será mucho más sostenible en el largo plazo. Los datos de inmigración no son datos que se dan sin una estrategia pensada particularmente para esta administración. Rafa, ¿estos datos cómo benefician esa estrategia política del presidente Trump? Decir que en un año fiscal han sido detenidos o rechazados 970.000, un incremento del 88%. Curiosamente, ahí hay una confusión dentro de la propia administración, porque quieren empujar la narrativa de que hay una crisis, por un lado, de que los números son grandes y vean qué miedo nos dan estos números grandes, y al mismo tiempo quieren empujar una crisis de, mira qué bien hemos administrado nosotros la frontera y estos números son más chicos de lo que serían bajo otras circunstancias. Entonces, ellos mismos se contradicen y a Mark Morgan la verdad es que le cuesta mucho trabajo llevar a cabo esa contradicción, porque también hay una contradicción dentro del gobierno. Yo creo que a Morgan y a cualquiera, ¿no? Sí. Es decir, intentar equilibrar el mensaje positivo con fines políticos con la realidad. La realidad es difícil. Siempre un reto. Él tiene el reto más difícil porque él, como comisionado de CBP, tiene que tomar en cuenta la moral de sus agentes. Y él viene de ese equipo de agentes. Él es un policía fronterizo, a fin de cuentas, por tradición y por carrera. Entonces, él tiene que balancear eso con balancear la idea de que todavía hay un problema migratorio viniendo desde Centroamérica. Y ahora, lo que decías de los acuerdos es importantísimo. La razón por la que no se pudo en Estados Unidos incrementar, digamos, la fuerza migratoria y las deportaciones de migrantes y las detenciones en la frontera fue porque las instituciones dentro de Estados Unidos se quejaron finalmente que las violaciones de derechos humanos que podían venir a cabo de incrementar esta fuerza policial.
se exportaron esas violaciones de derechos humanos a México y Centroamérica y ahora las está realizando el gobierno mexicano. Puede ser con más cuidado, con menos cuidado, pero ciertamente sí, digamos, el derecho al libre tránsito de los centroamericanos ya dentro de México no cabe la menor duda que ha sido violado, y ese es el que podemos documentar. Las violaciones potenciales y que se sospechan, y que ha habido investigaciones que han descubierto varias, son mucho mayores. 11 de la mañana en Washington, el día en el que el Congreso, o al menos los comités que avanzan ese proceso de juicio político al presidente Donald Trump, volverán a escuchar testimonios de funcionarios, de militares, que estuvieron en la llamada, la famosa llamada entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, en el que el presidente Trump le pidió ayuda para que Ucrania investigara a un rival político, en este caso Joe Biden, y los negocios que tiene su hijo o que tenía su hijo en Ucrania, con la idea de, dice la administración, luchar contra la corrupción, dicen sus detractores, buscar cómo desprestigiar a su rival político, eso condicionando la ayuda militar. En las últimas horas ya un funcionario que participó en esa llamada dio su testimonio frente a los comités de la Cámara de Representantes, y viene el turno ahora de un oficial militar que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional y que también expresó sus dudas y su preocupación por el hecho de que se estaba condicionando esa ayuda a una acción con fines políticos, y que en su caso lo primero que hizo fue ir a ver al abogado principal del Consejo de Seguridad Nacional. Paulina. Así es, muy alarmantes estas declaraciones que se han empezado a conocer a través de la prensa. Hay que recordar que todavía esta etapa de la investigación es a puerta cerrada, así que efectivamente sabemos quiénes son los testigos, las personas que están colaborando con la investigación que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes, pero los testimonios son a puerta cerrada y algunos medios son los que han tenido acceso a este tipo de información. Y sí, lo que se revela es que este personaje, el experto, digamos, en materia de la relación con Ucrania dentro de la Casa Blanca, miembro del Consejo de Seguridad Nacional, que escuchó la llamada, de inmediato sonó la alarma diciendo que habían ahí declaraciones que abrían la posibilidad de que un país extranjero, de que un agente exterior interviniera políticamente en Estados Unidos, interviniera directamente, digamos, para el beneficio personal del presidente de los Estados Unidos. Incluso también hemos conocido que él trató de incluir algunas precisiones en la transcripción que se llevó a cabo, que pues digamos que en el mejor de los casos por algún tipo de descuido se dejaron fuera detalles importantes en los cuales concretamente se mencionaba a esta compañía Burisma, en la que estaría participando el hijo del vicepresidente Joe Biden, y otra expresión que no recuerdo exactamente cuál era, pero sí algunos detalles que se habían dejado fuera de la transcripción y que este funcionario pidió incluir para ser más precisos y que se reflejara la naturaleza de la conversación. El día de hoy comparecen otros dos funcionarios del Departamento de Estado, y el día de mañana, sobre todo, muy importante, se pone a consideración del Pleno de la Cámara de Representantes ya, digamos, el marco, o Rafa me podrá decir mejor cómo se llama este procedimiento, pero sí, digamos, los lineamientos con los cuales va a llevar a cabo este proceso de impeachment, en el cual, pues sí, el presidente del Comité de Inteligencia, el congresista Adam Schiff, demócrata de California, de Nueva York, de California, será el que lleve, digamos, que la voz cantante. Así que interesante avanza este proceso. Este testimonio, Bitman, fue importante por muchas situaciones. Empezar la simbología. Es un miembro del ejército, es teniente coronel del ejército. Llegó en uniforme formal, que es una simbología importante para los americanos. Para los estadounidenses es muy relevante. Muy relevante. Además es un militar condecorado. Es un militar condecorado, es un militar inmigrante, nacido en Ucrania. Que ha trabajado en diversas administraciones republicanas y demócratas. Es un cuate más allá de cualquier... Un cuate. Perdón, me salió el mexicanismo. Pero es más allá de cualquier, o sea, beyond reproach, le dicen los americanos. Una de las medallas que traía era el corazón morado, el Purple Heart, que es el de ser veterano y haber tenido una lesión en guerra. Tiene pedazos de metal todavía incrustados en su cuerpo que recogió en Irak. Es un cuate, un tipo, es una persona, es un testigo realmente que
que trae mucha fuerza al caso que está tratando de construir Adam Schiff. En sus declaraciones iniciales, en el escrito que normalmente leen antes de comenzar la interlocutoria con los congresistas, este militar dijo que él daba el paso porque por delante del partidismo estaba el país y que él lo hacía como patriota porque pensaba que tenía que poner por delante a la nación, a los intereses particulares de cualquiera, en este caso de la estrategia del presidente Trump. Y otro tema importante, al parecer, digo, todo esto es a puerta cerrada y obviamente es lo que ha salido en medios, lo sabremos la semana que entra, si sí pasa esa votación, esta resolución para formalmente empezar Eso es mañana. la investigación. Sí. Entonces eso ya empezaría formalmente la investigación con derechos especiales a Adam Schiff, el jefe del Comité de Inteligencia, y el subjefe, que es un republicano, Devin Nunes, de los que más protegen al presidente, tendrían la facultad de interrogar a los testigos y tendrían la facultad de pasarle la interrogación a los abogados que trabajan para el comité. Entonces vamos a tener una interrogación sustancial más que política. Va a ser un circo esta ciudad realmente. Pero una cosa importante, este señor Vindman, el teniente coronel, parece ser que la información, cuando él se quejó originalmente de esta llamada, se la pasó a un abogado del Comité de Seguridad y ese abogado parece ser según reportes de medios, que es el mismo abogado que pidió que esa llamada se subiera de las computadoras donde normalmente se guardan esas llamadas a las de alta seguridad, que ese movimiento es parte central de la investigación en contra de Trump y de tratar de esconder los contenidos de la llamada con el presidente ucraniano. ¿Y tú crees que se produjo precisamente por la denuncia que hizo este militar o que era en paralelo y que él ya tenía conocimiento de esa denuncia y que por lo tanto sugirió mover la conversación de servidor a servidor? Bueno, lo que se está investigando en parte es que si este abogado, que es de más alto rango, que es miembro de la administración, estaba tratando de proteger al presidente usando medios de seguridad nacional para esconder un tropiezo político del presidente, y ahí, bueno, además de una serie de delitos, se ve un riesgo a la seguridad nacional, que es algo que se toma muy en serio aquí. Las opiniones de nuestros analistas hoy en este Club de Prensa con Paulina Chávez y con Rafael Bernal. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Son las 3:12 de la tarde en Londres, el día en el que los británicos ya se alistan para unas nuevas elecciones. Fue ayer en la Cámara de Representantes con 438 votos a favor frente a 20 en contra, que los miembros del Parlamento dieron luz verde a la propuesta de Boris Johnson para que haya elecciones. Unas elecciones que se van a producir en medio del mes de diciembre, el 12 de diciembre. No había elecciones en el Reino Unido en un mes de diciembre desde 1923. Y que esas elecciones se producen sin el Brexit resuelto, con un Boris Johnson que confía revalidar e incluso aumentar su mayoría, y con un partido laborista que confía a rebasarle el poder a Boris Johnson, con un líder, Jeremy Corbyn, que asegura que no le tiene miedo a las elecciones, pero que las encuestas no le dan un buen augurio electoral. Bueno, Jeremy Corbyn, para variar, está llegando a una elección como líder de los laboristas sin un mensaje claro. Jeremy Corbyn ha hecho del Partido Laborista un partido que, a pesar de estar en una posición maravillosa para ser oposición, que él tiene un gobierno minoritario en contra. Boris Johnson es popular, sí, pero también se le ven muchos problemas. Han caído 2 primeros ministros conservadores sin lograr el Brexit. Y sin embargo no tiene asegurada la victoria en estas elecciones. Y estas elecciones se dieron por 2 partidos minoritarios, por los liberales demócratas y los escoceses nacionalistas, que su mensaje es claro: no queremos Brexit. Su mensaje es claro: queremos un referendo oficial, porque hay que recordar que el referendo original ni siquiera era vinculante. El referendo que los metió en toda esta bronca no era vinculante. Eso es algo que nunca hay que olvidar con el Brexit. Que traen un mensaje claro, pero son partidos con una infraestructura mucho más chica y que tienen que lidiar con las críticas que le hace Johnson a Corbyn, que Johnson no deja de tener razón. Corbyn va
todas las direcciones posibles, pero lo único que sigue diciendo es que él quiere defender el Sistema Nacional de Salud. Creo que eso es algo que los británicos en general están bastante de acuerdo, que todos quieren defender su Sistema Nacional de Salud. Bueno, si no recuerdo mal, fue uno de los argumentos que utilizaron los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea para ponerle miedo a la sociedad británica y diciéndole nosotros aportamos cada año tanto, lo cual no va a nuestro sistema de salud. 300 millones más al sistema de salud. Lo cual era falso. Absolutamente falso. Sí, yo creo que hace sentido, en ese sentido coincido con lo que dice Rafa. Boris Johnson ha sido mucho más efectivo en la generación de un mensaje. Él ha sido claro, él está a favor de que el Reino Unido salga de la Unión Europea e incluso ha mencionado la posibilidad de salirse sin acuerdo. O sea, entonces es un mensaje claro, es una posición clara al final del día, que la gente puede o no estar de acuerdo, pero sabe perfectamente qué es lo que puede esperar. Creo que es un paso predecible en el sentido de que efectivamente, a diferencia del referéndum en 2006, ahora la gran mayoría, 2016, perdón, ahora la gran mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes no está a favor de un Brexit y muchísimo menos a favor de un Brexit sin acuerdo, como el que ha más o menos delineado el propio Johnson, el que ha dicho que estaría dispuesto a llevar a cabo con tal de llevar o de ejecutar ese mandato recibido después del referéndum de 2016. Entonces creo que hace sentido pues que llamen a unas nuevas elecciones para que con la furia o con el enojo que puede provocar en la gente que está a favor del Brexit, el hecho de que nuevamente se vuelve a posponer, el hecho de que nuevamente no hay un acuerdo, yo creo que lo que está apostando Johnson es precisamente capitalizar todo ese enojo de esa gente que quiere ya una respuesta que se traduzca en un mandato mucho más fuerte en el ámbito parlamentario. Hemos hablado hasta el cansancio de este tema, es increíble cómo no vemos una salida, no encontramos la cuadratura, este círculo del Brexit, y creo desafortunadamente que va a seguir así, no hay una ruta clara. Creo que lo que hace el primer ministro pues sí es predecible, pero creo que igualmente tenemos que poner atención a las consecuencias más allá de este tema, ¿no? Vemos un lenguaje polarizante, vemos un lenguaje divisivo, vemos como el propio Johnson incluso se ha referido al Parlamento como los enemigos del pueblo, ¿no? De alguna forma emulando a algunos otros líderes que conocemos muy bien. Entonces creo que eso será lo grave. O sea, más allá de si en algún momento, en algún futuro próximo o lejano, encuentran la salida a esta crisis, creo que las consecuencias serán de mucho mayor alcance. Digo, Johnson es claramente uno de los símbolos del conservadurismo del siglo XXI y estamos viendo que finalmente no gusta de las limitaciones institucionales que el conservadurismo de finales del siglo XX aceptaba y hasta imponía, ¿no? Y que tenías mucho de la izquierda antigua que quería básicamente que era un poco más marxista. Y ahora curiosamente tienes en el Reino Unido, tienes el conflicto de este conservador del siglo XXI con la izquierda del siglo XX que trae Corbyn a la mesa, y es un choque. Bueno, en las últimas horas hubo una conversación en el Parlamento en el que a Boris Johnson le achacaba a Jeremy Corbyn sus amistades y sus referencias políticas latinoamericanas, hablando de su relación con Fidel Castro y la revolución, y lo dijo en español. Sí. Tiene unas amistades interesantes Corbyn en Latinoamérica, pero sí, ciertamente ambos vienen de un tajante, de un tajante autoritario de la versión de su ideología. La de Johnson, pues le damos el beneficio, es un poco más moderna, pero sigue siendo autoritaria. Algo interesante para ver en estas elecciones, Johnson más bien los laboristas decidieron entrarle a las elecciones porque no les quedó de otra, porque los liberales demócratas y los escoceses dijeron que iban adelante con las elecciones y se iban a juntar con los conservadores para votar para que fuera el 9 de diciembre. Los liberales y los escoceses quieren que los muchachos de 16 y 17 años puedan votar y algunas otras, digamos, ampliar la votación, cosa que no le conviene a Johnson. Entonces, eso puede hacer, si esas enmiendas pasan adelante en la ley para la elección, puede hacer que Johnson se quiera echar para atrás en la votación. Entonces se abre otro capítulo más y va a ser algún otro escándalo y va a seguir siendo complicado. Sí, el desaguisado del Brexit que no tiene fácil resolución y que de momento en el siguiente capítulo lo que nos lleva es a unas elecciones sin tener claro
cuál es el futuro de ese acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, que, de acuerdo a la Unión Europea, tiene un nuevo plazo, un nuevo margen hasta el 31 de enero. Nueva pausa en este Club de Prensa. Ya volvemos con otras cuestiones de la actualidad en la recta final de este programa de hoy. Continuamos en Club de Prensa, hoy con Rafael Bernal, periodista de The Hill, y con Paulina Chávez, analista político. El día en el que nos hacemos eco de la visita que hoy también está en Washington de quien hace o funge como canciller de Juan Guaidó en el extranjero, del gobierno de Venezuela, del gobierno del considerado presidente encargado de Venezuela. Julio Borges mantuvo reuniones en Washington con legisladores y con responsables de organismos internacionales aquí en la capital estadounidense, y en una parte, atendiendo a los medios de comunicación, aseguró que los países de América Latina, la mayor parte de ellos que forman parte del Grupo de Lima, pero también los que están dentro de los firmantes del acuerdo del TIAR, de asistencia recíproca, están avanzando en esa lista de personas que podrían ser sancionadas por parte de los países. Esto es relevante no por lo que anuncia, sino porque este anuncio ya se supo en la reunión que se produjo en Nueva York, sino porque el resto de países de América Latina muchas veces se les ha recriminado no haber avanzado mucho en las sanciones, como sí lo ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos, y por lo tanto van un poco a remolque de lo que Estados Unidos ya ha hecho. Paulina, estas palabras de Julio Borges, ¿cómo se interpretan viendo los cambios que estamos viendo en la región y viendo que en Venezuela las cosas se han solidificado, por decirlo así? Bueno, a mí la verdad es que no me deja de llamar la atención, digamos, estos dobles discursos que hemos visto de la comunidad internacional respecto al tema de Venezuela, ¿no? Efectivamente, han habido posicionamientos, han habido pronunciamientos muy fuertes de un grupo en el que pues, reconocieron en una primera instancia a Juan Guaidó, en el que han expresado preocupación por la situación tan severa que se vive, la crisis tan profunda por la que está atravesando Venezuela desde hace ya varios meses. Pero por otra parte, yo creo que al momento de tomar decisiones contundentes o acciones más concretas, hemos visto este repliegue o esta cautela en la cual pues no necesariamente han decidido dar ese paso, ¿no? Han hablado mucho, se han pronunciado mucho, en foros multilaterales han expresado su preocupación, su consternación por lo que ocurre, pero no necesariamente se han traducido en acciones concretas, ¿no? Y concretamente también me llama la atención, por ejemplo, lo que vimos hace algunas semanas en el hecho de que Venezuela obtuviera un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nos habla un poco de este doble discurso, ¿no? Al menos así es como yo lo interpreto, ¿no? Por una parte hay esta preocupación, hay estos pronunciamientos, hay esta situación tan grave que de la que todo el mundo habla, de la que todo el mundo escucha, que leemos en los periódicos todos los días, pero por otra parte a la hora de tomar decisiones, de alguna forma la comunidad internacional pues sí, le sigue dando a Venezuela este trato como de si fuera un país más, ¿no? Como si la situación fuera normal, como si todo estuviera en marcha, como la ponen en el mismo nivel de los contendientes a la hora de decidir si Costa Rica, si Venezuela, como si fuera simplemente esta normalidad. Y creo que aquí tenemos otra demostración, ¿no? Efectivamente, a la hora de tomar acciones concretas, a la hora de dar un paso más allá que pueda efectivamente contribuir a una transición democrática en Venezuela, no lo hemos visto. Aquí hay dos cosas. Lo primero, lo hemos dicho muchas veces en este espacio, el hecho de que Venezuela haya recaído en la pobreza y, digamos, el gobierno no sea muy efectivo para implementar políticas públicas democráticas y económicas, pues eso no es causal de sucesión. Si ese fuera el caso, pues entonces la mitad de Latinoamérica estaría cambiando de jefe de Estado diario, ¿no? Entonces, eso siempre ha sido como los altos deseos de la gente de Guaidó, que simplemente por la mala situación en Venezuela vaya a caer el régimen de Maduro. Esas no son las condiciones. La otra, y esta de las sanciones, estos son sueños guajiros, por decirlo en mexicano otra vez. La herramienta que tiene Estados Unidos para implementar sanciones a terceros países es, estamos hablando de martillos, taladros, medidores láser, lo más avanzado que se puede imaginar. O sea, podría reparar un portaaviones con la caja de herramientas de Estados Unidos. Panamá, que es el país más avanzado en términos de sanciones en la región, pues hace cuenta que tiene un martillo, tal vez por ahí, pues un taladro viejito y un desarmador.
El resto del continente tiene una piedra que le hace de martillo. O sea, realmente las instituciones para implementar sanciones, sobre todo individualizadas, como requiere el caso de Venezuela, no existen y es un problema que ha tenido Latinoamérica y es un problema en el combate al narcotráfico, más allá de sus relaciones internacionales y las relaciones hemisféricas. Entonces, cuando alguien habla de que todo el continente va a agarrar y va a ponerle sanciones individualizadas a miembros del gobierno de Maduro, no es creíble. No tenemos mucho más tiempo. Quiero terminar con lo que comentábamos en la pausa. No sé si usted es amante de esa serie famosa de 8 temporadas, Juego de Tronos. Bueno, pues está de enhorabuena porque se ha conocido que en las últimas horas el canal HBO le ha pedido al productor de esa serie que prepare una secuela, una precuela, que va antes de la serie. Es decir, que se viene la historia anterior a todas esas temporadas. No sabemos la fecha aún, cuándo estaría listo, pero por si les gustó, vayan preparando las palomitas o, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Crispetas? No, palomitas. No, palomitas. Ah, bueno. México, palomitas. Listo, hasta aquí nuestro Club de Prensa de hoy. Gracias por acompañarnos, esperamos que tengamos una feliz jornada. Ha sido un Club de Prensa hoy con Paulina Chález y con Rafael Bernal. Feliz día.